Bueno, Carlos es un consejero honorario. ¿Y cuál es tu rol? ¿Cuál es mi rol? De ahora. ¿Y cuál es cuenta un poco de tu experiencia con el mercado de nombres de dominio, Carlos? Gracias. Quisiera hacer una mención de un ejercicio interesante que va a producir un borrador en los próximos meses. La expansión de los nombres de dominio de genéricos nuevos es reciente, es del 2012 y llegó el jefe, pero ahora lo castigamos un minuto aquí mientras. Y quería nada más mencionarles que se está haciendo un ejercicio en la comunidad ICANN, de revisar el impacto de la ampliación de los nombres de dominio, qué es lo que está sucediendo en términos de competencia, la ampliación de la oferta de los nombres de dominio y la confianza, la seguridad del sistema por la ampliación de los nombres de dominio. Entonces, me estaba preguntando Daniel qué estoy haciendo en estos momentos en ICANN. Estamos investigando ahí no solo el estudio de América Latina. Se publicó esta semana, para los que están más interesados en los temas del mercado, un análisis del mercado con los números de participación de los antiguos nombres de dominio o los existentes, los delegados, los nuevos y los de los países. Entonces hay una gran cantidad de números. No sé en qué momento vamos a hablar de los temas de mercado, pero hay varios estudios, uno por la compañía Nielsen, que es una compañía de mercadeo mundial que ha analizado con un año de diferencia, ha entrevistado a los que registran y a los usuarios de internet que opinan sobre los nuevos nombres de dominio, un estudio económico que también se hizo una línea de base hace 2 años y se acaba de publicar el segundo reporte. Ya los nuevos nombres de dominio se acercan al 10% de todo el mercado global de nombres de dominio. Y les recomiendo que en algún momento de estos días discutamos no solo el estudio de mercado que oyeron esta mañana de la región de América Latina, sino los estudios globales, porque esa es la base para el análisis que estamos haciendo de competencia. Así es que cuando se dé la oportunidad y León se atrase otra vez, con mucho gusto los que están interesados en temas puramente de mercados podemos conversar. Gracias, Carlos. Los estudiantes son muy buenos en hacer tareas. Son aplicadísimos. Entonces, si quiere compartir los reportes, podemos mandar para la lista de los estudiantes. Voy a prepararlos. Estamos. Gracias, gracias. Muy bien. Profesor León, bienvenido. Bien. Pues ya, la presentación ya la hicimos en la mañana, ya saben quién soy, sobre lo que les voy a hablar. Y bueno, pues aquí comenzamos el tema de derecho a autor, una breve introducción sobre lo que es derecho a autor y tomando en cuenta que, bueno, pues el sistema de derecho a autor evidentemente es diferente en cada país, pero tenemos algunas normas que están ya estandarizadas por convenios internacionales y en ese tenor será la exposición. ¿Cuál es el problema que representa el derecho a autor para Internet, su funcionamiento, para la comunidad de Internet? Y ahorita vamos a ver cómo se relaciona con el tema de nombres de dominio. Bueno, el primer problema que yo veo es que es un derecho que está pensado para el mundo analógico y no precisamente para el mundo digital. Evidentemente el derecho a autor nace con el surgimiento de la imprenta y pues en ese tenor está pensado para ese tipo de ambiente, para ese tipo de situación. Cuando surge Internet, cuando surgen los medios digitales, pues obviamente no se puede trasladar directamente el tema de derecho a autor como fue pensado y cómo se tiene que aplicar ahora. Si bien la ley es tecnológicamente neutral en cuanto a que regula conductas y no medios, también es cierto que hay ciertas lagunas que se crean como consecuencia de la naturaleza del medio frente a la regulación. Segundo problema que yo veo es que es un derecho para el que existen diferentes sistemas legales. ¿Quién de aquí ha escuchado hablar sobre copyright? ¿Ok?
¿Quién de aquí ha escuchado hablar sobre derecho de autor? ¿Saben cuáles son las diferencias entre uno y otro? Bueno, tú sí, banda, tú no. Tú, para efectos del ejercicio, tú no cuentas. Pero el resto de los alumnos, ¿sabe cuáles son algunas diferencias entre copyright y derecho de autor? ¿No? Ok, ¿cuál de estos dos sistemas creen que regula Internet? ¿Copyright o derecho de autor? ¿Quién dice copyright? Ok, ¿quién dice derecho de autor? Ok, tenemos opiniones divididas. La realidad es que ninguno de los dos regula Internet. Los dos se pueden aplicar a Internet dependiendo en dónde estemos, desde dónde se transmitan los contenidos, dependiendo de varios factores. El tema aquí es que tendemos a interpretar este tipo de regulación según nos convenga o según pensemos que es lo correcto. De repente podemos pensar que nociones que existen en copyright, como la doctrina de fair use o de uso justo, pueden ser aplicables en un país en el que se regula el derecho de autor, cuando no es así. ¿Sí? Casi toda Latinoamérica tiene un sistema basado en el derecho civil y por lo tanto regula el derecho de autor desde esta teoría de derecho continental. Los países que fueron colonizados por Inglaterra, pues evidentemente tienen el sistema jurídico de common law y en ellos sí priva un sistema de copyright. Lo que les quiero ilustrar con esto es que existen al menos dos sistemas que son predominantes en la forma en la que percibimos y en la que regulamos los contenidos que circulan y se publican por Internet. Entonces, en el caso concreto de México, que es de donde yo vengo, muchas veces se tiene la idea de que copyright es lo que predomina o es lo que regula. ¿Por qué? Porque estamos tan cerca de Estados Unidos que pensamos que lo mismo que aplica en su sistema legal puede aplicar en nuestro sistema legal. Y eso no sucede nada más en México, sucede en otros países. Ya vimos por aquí, hay algunas personas que levantaron la mano cuando hice la pregunta sobre qué pensaban que tenía prevalencia sobre un sistema u otro y muchos dijeron que copyright. Entonces, bueno, pues es una creencia que de alguna manera está pues ya impregnada en la comunidad. El tercer problema que le veo es que es un derecho, como les decía, el sistema jurídico predominante en Internet no es necesariamente el que aplica para todo el mundo, ¿sí? Entonces aquí se empiezan a generar esta bifurcación de criterios y obviamente contradicciones. Pero bueno, ¿qué es el derecho de autor? ¿Alguien de aquí sabe qué es el derecho de autor o qué es el copyright? ¿Cómo, ¿a qué te suena? Según entiendo, es el derecho que posee una persona física o jurídica sobre la comercialización y el uso de sus creaciones. Ok, ¿alguien más? ¿No? Bien. ¿Acá, Paloma? El derecho de autor no es el derecho que reconoce, bueno, digamos el derecho natural sobre la obra, y el copyright no abarcaría también los derechos patrimoniales. Lo pregunto porque no estoy segura. Es buena pregunta. Justamente parte del tema que vamos a ver ahorita es que en el derecho de autor tenemos a su vez dos subramas, una la de los derechos morales y otra la de los derechos patrimoniales, mientras que en el copyright no existen los segundos. Copyright se trata únicamente de derechos patrimoniales. Entonces, insisto, por eso es importante entender las diferentes raíces de los sistemas para saber, obviamente, cómo tenemos que actuar o reaccionar frente a una situación. Entonces, digamos que una definición no absoluta, pero más o menos estandarizada y en la que pueden caber ambos sistemas, es que estamos hablando de una serie de prerrogativas que otorgan las diferentes legislaciones en el mundo, mediante las que se reconocen derechos a favor de quien crea una obra, ¿sí? En el sistema de derecho de autor, el único que puede crear una obra es una persona física. En el sistema de copyright, al no existir los derechos morales, bueno, se puede entender que una persona jurídica o una persona moral sea el titular de los derechos sobre una obra. Pero bueno, ¿de qué derechos estamos hablando? Les decía yo, tenemos dos vertientes en cuanto al sistema de derecho de autor y pues por un lado, como decía Paloma, tenemos los derechos morales, los derechos patrimoniales. Los derechos morales los podemos identificar porque son aquellos que están íntimamente ligados a la obra y el autor.
es decir, es esa relación que se establece entre obra y autor, que pues implican, por ejemplo, el derecho de divulgación, es decir, el creador de una obra tiene el derecho a decidir si la quiere o no divulgar y en qué forma la quiere divulgar y obviamente en qué momento la quiere divulgar. El segundo derecho es el derecho de integridad, es decir, el autor o el creador de una obra puede exigir que esa obra se respete en la forma en la que fue concebida, en la que fue creada por su propio autor. Y es el único que en un momento dado podría modificar la obra, como lo vemos aquí abajo, el derecho de modificación. Y pues evidentemente el autor es el único que puede modificar su obra, porque imagínense que ustedes tienen un libro en el que escriben un final y después deciden que el final no debe de ser así. Pues los únicos que podrían cambiar ese final para que la obra conservara su integridad son ustedes mismos, que fueron los creadores de esa obra. El derecho de paternidad, y que es un derecho esencial para el derecho de autor. Quiere decir que todos los que crean una obra tienen derecho a que esa obra se les reconozca como de su creación. Si se fijan, generalmente cuando tenemos una obra de cualquier naturaleza, alguien la firma o alguien le pone su nombre. Eso es el derecho de paternidad, justamente el derecho que tiene un creador a reclamar como propia una obra. ¿Hasta aquí vamos bien o hay alguna duda? ¿Sí? Perfecto. El derecho de retracto es un derecho que ejemplifica perfectamente cómo funciona el derecho de autor en Internet. El derecho de retracto es ese derecho que tienen todos los autores sobre sus creaciones para en un momento decir, ya no quiero que mi obra esté a disposición de la gente. Y es un derecho que desde mi perspectiva es imposible de ejercer. Una vez que tú publicas tu obra, perdiste el control de ella. Ya no puedes hacer nada, ya quedó en un libro, en una fotocopia, vaya, simplemente en el subconsciente colectivo, si quieren verlo de alguna manera. Entonces, en el momento que tú liberas tu obra, ya no puedes ejercer este derecho de retracto. Si bien en algunas legislaciones está este derecho como algo que pueden ejercer los creadores, en la realidad es que es algo que no se puede ejercer. Por eso decía yo que ejemplifica perfectamente cómo funciona el derecho de autor dentro de Internet, porque una vez que nosotros publicamos algo, ya perdemos el control. Lo que nos va a dar la legislación en los diferentes países son remedios para actuar en contra de quienes estén utilizando nuestra obra sin la debida autorización, pero no va a prevenir que alguien pueda utilizar esa obra sin la autorización. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo tengo una duda, pero no con lo que estás explicando, sino la palabra obra. Obra. ¿Cuál es el alcance específico? O sea, estamos acostumbrados a que sea una obra literaria, una obra teatral, una pieza musical, pero hay, por ejemplo, obras arquitectónicas, ¿verdad? En México, en Brasil, hechos por genialidades de esa rama, que son obras de arte desde mi punto de vista, ¿verdad? Mismo hay diseños de automóviles, de yates. ¿A qué nivel se maneja el término obra cuando estamos tratando así? ¿Cómo lo interpretamos? Debemos entender por obra cualquier creación del intelecto humano fijado en un soporte material, es decir, materializado, independientemente de la rama a la que pertenezca. Puede ser obviamente pictórica, escultórica, arquitectónica, de dibujo, obra plástica, literaria, poesía, lo que ustedes quieran. Al final, en realidad la normatividad no establece un catálogo exhaustivo de categorías, sino únicamente ejemplificativo, es decir, en casi todas las legislaciones que clasifican por ramas los diferentes tipos de obra, hacen un listado y al final terminan diciendo y cualquier otra creación del intelecto humano. ¿Sí? Entonces, el concepto de obra es lo más amplio posible, ¿no? En algunos casos, generalmente se establece que el único requisito para que una obra sea considerada como tal tiene que estar fijada en un soporte material. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Sí. Durante mucho tiempo he estado apoyando comunidades de software libre y yo sé que no estás hablando de eso, pero por ahí se utiliza también el copyleft. Entonces, quería consultar si esto es solo algo que está en la imaginación de los promotores de software libre, y aunque no sea el tema, si puedes explicar si existe eso. Sí, o no. por supuesto, por supuesto. De hecho, eso es justamente lo que me hace diferente a otros abogados que se dedican a la propiedad intelectual.
A diferencia de otros abogados, yo sí promuevo el copyleft, yo sí defiendo el software libre y yo sí creo que es una alternativa para muchas cosas. Entonces, esto de lo que nos está hablando Carlos, sobre lo que pregunta Carlos, no es otro sistema de derecho de autor, sino simplemente una teoría o una alternativa que se forma basada en el sistema de derecho de autor que tenemos. La teoría dice que para que nosotros podamos utilizar una obra, necesitamos la autorización de la persona que tiene los derechos. El copyleft lo que hace es establecer un sistema de licenciamiento en el que los permisos se dan por adelantado, sin necesidad de que las personas tengan que regresar con el autor o el titular de los derechos de la obra para poderle pedir esa autorización. Tal es el caso de licencias como, por ejemplo, la GNU o las licencias de Creative Commons. Esos dos tipos de licencias son licencias que al final son contratos. Una licencia es un contrato, eso es lo que es, entre el titular de los derechos y quien va a utilizar la obra. Ese contrato no puede ir en contra de lo que establece la ley, por eso está basado y fundamentado en el sistema de derecho de autor existente. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ya que se tienen estas licencias, lo que se hace es establecer las condiciones bajo las que yo puedo utilizar una obra y los fines para los que la puedo utilizar, ¿sí? Ya que está establecido esto, entonces, si yo quiero utilizar la obra, tendré que respetar los términos de esa licencia, si no, automáticamente estaré violando los derechos de quien me otorgó esa autorización y ahí entrarán los remedios que prevé la ley para poder resarcir el daño de quien es el titular de los derechos. Entonces, no es un sistema aparte, sino más bien es un complemento al sistema tradicional que se basa o que se vale de contratos conocidos como licencias para poder dar estas autorizaciones o estos permisos sin necesidad de interacción directa entre titular de derechos y usuario, ¿sí? En ese caso estaríamos hablando de los derechos conexos. No. Los derechos conexos, ahorita vamos a platicar un poco sobre ellos, pero no. Estos son los derechos patrimoniales, ¿sí? O sea, dentro de la regulación del derecho de autor encontramos dos actores principales. Los creadores, que son los titulares de estos derechos morales y patrimoniales, y los titulares de derechos conexos, ¿sí? Que ahorita vamos a ver una clasificación general de ellos y que no son considerados como derecho de autor estrictamente, sino justamente como derechos que surgen a partir de una obra que genera otros derechos y por ello se les denomina como derechos conexos, ¿sí? Pero sí, el copyleft no es un derecho conexo, simplemente el copyleft es un sistema que le permite a los creadores identificar bajo qué condiciones y para qué fines la gente puede utilizar sus obras mediante una licencia sin necesidad de que exista esa interacción formal entre titular y usuario para que se pueda producir el uso de la obra sin que infrinja derechos, ¿sí? Y bueno, en el caso del software libre, por ejemplo, tenemos compromisos recíprocos entre quien es el titular de los derechos y quien utiliza la obra. Por ejemplo, si tú desarrollas una mejora para un programa, la licencia, al menos la GPL, establece que tú tienes que liberar esas mejoras hacia el resto de la comunidad de software libre para que lo puedan utilizar. Entonces, digamos que es un poco el trato a cambio de poder utilizar el software libre. Pues si es una mejora, el pago que haces simbólicamente es esas mejoras, integrarlas a la comunidad de software. No sé si con esto respondo tu pregunta, Carlos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿No? Muy bien. Derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales tienen que ver con la explotación económica de la obra. O sea, ya pasamos de la parte romántica en la que yo digo que soy el autor, que yo puedo decidir cuándo se publica y si se publica mi obra. Pasamos ya a la parte que le gusta a Michele, la de negocio. Aquí ya estamos hablando de explotación comercial de la obra. ¿Cuáles son estos derechos patrimoniales? Bueno, pues una clasificación general conforme al Convenio de Berna
el convenio de Berna, para quien no tiene este antecedente, es un convenio internacional del que forman parte prácticamente todos los países en el mundo. Por ahí debe haber a lo mejor alguno que se escapa, pero digamos que es el convenio que estandariza internacionalmente muchos de los términos que se refieren a la regulación de derecho de autor, incluidos países que tienen sistema legal de copyright y países que tienen sistema legal de derecho de autor o de derecho civil. Estos derechos principalmente son el de reproducción, que significa que nosotros podemos hacer copias de una obra; el de distribución, que significa que nosotros podemos repartir esas copias en un formato físico; el de comunicación pública, y que este es específicamente importante para Internet, que significa que nosotros podemos poner a disposición, como decimos aquí en este último apartado, la obra sin que implique entregarle un ejemplar de la misma a el público. Entonces, simplemente una comunicación pública. Por ejemplo, cuando ustedes están en un restaurante y están escuchando música ambiental, esa música ambiental constituye una comunicación pública de la obra. Ustedes están disfrutando de la obra, pero no se les está entregando un ejemplar de la misma. La transformación, sí, Paloma. Entonces, si yo escucho una canción en Spotify, ¿es distribución o comunicación? Es comunicación. Es comunicación. Distribución implica doctrinalmente la entrega de ejemplares físicos. Por ejemplo, cuando tú celebras un contrato de edición de obra literaria, es decir, un escritor le entrega un texto a un editor de libros para que pueda hacer un libro a partir de ese texto, generalmente se ceden los derechos de reproducción y de distribución al editor para que él pueda imprimir los libros y repartirlos en las librerías. ¿Sí? Entonces ahí va ligado. Comunicación pública es bien importante para Internet justamente por lo que estamos diciendo. En Internet no se da una distribución, es una comunicación pública, o en su caso, una puesta a disposición, que de alguna manera la comunicación pública sería el género y la puesta a disposición sería la especie. ¿Sí? Entonces digamos que el paraguas es la comunicación pública y debajo encontramos la puesta a disposición. Eso es lo que se hace en Internet. ¿Sí? Y es lo que en un momento dado podría estar sancionado dependiendo de muchos factores. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, pues entonces la transformación es otro de los derechos patrimoniales. Sí, Carlos. Es que me saltó la duda. Si yo miro un video en YouTube, es lo mismo, es distribución o comunicación pública. Es comunicación pública. Pero si tengo una de esas herramientas que me permiten descargar los videos en YouTube y guardarlos en mi computadora. Ahí lo que estás haciendo es una reproducción. Es una reproducción, pero no una distribución. ¿Sí? O sea, justamente ese es el reto tecnológico en cuanto a la regulación del derecho de autor. Por eso decía yo que el problema inicial de todo esto es que es un derecho que se pensó en el mundo físico y no en el digital. De ahí parte todo el problema justamente. ¿Sí? Pero bueno, insisto, doctrinalmente la distribución implica que yo les entregue una copia de esto. La reproducción no, la reproducción se puede hacer en cualquier medio material, incluidos los soportes electrónicos o digitales. Entonces, cuando tú ves un video que está en YouTube, YouTube lo que está haciendo es una comunicación pública de esa obra, y tú estás haciendo una reproducción, al menos temporal, en el caché de tu máquina para poder ver ese video. Pero entonces aquí justamente surge parte de el problema que algunos identifican con Internet y que técnicamente o materialmente sería imposible de impedir, porque entonces prácticamente romperíamos Internet. Para que tú eres ingeniero, me dijiste, ¿verdad? Para que ese video de YouTube llegue a tu máquina, tú sabes que tiene que pasar en paquetes a través de diferentes servidores para llegar finalmente a la pantalla de tu máquina y poderse visualizar. Eso lo que hace técnicamente es una reproducción de la obra en los diferentes servidores o nodos a través de los que va pasando la información hasta que llega a tu máquina. Si nosotros quisiéramos aplicar la norma de derecho de autor en sentido estricto, absolutamente todos los que usamos Internet seríamos infractores de derecho de autor. Todos. Nadie se escaparía. Obviamente esta lógica jurídica no encaja con la lógica técnica de cómo funciona Internet. Y si lo quisiéramos aplicar, insisto, prácticamente nos desharíamos de Internet.
Por eso es necesario hacer algunos ajustes y ser flexibles en cuanto a la aplicación y la interpretación de la norma. Sí. Podemos interpretar entonces que distribución está ligada, la palabra distribución está ligada específicamente a un rédito material o algún tipo de utilidad. O sea, es reproducción cuando no, a ver si entendí bien, es reproducción cuando yo no pago nada y lo descargo para mi uso público, y es distribución cuando compro. No, es reproducción cuando tú haces una copia de la obra en cualquier soporte material. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si tú tomas una foto de esto, estás haciendo una reproducción fotográfica de este material. Si, digamos, después esa foto la imprimes, estás haciendo una reproducción impresa del material, y así sucesivamente dependiendo del soporte material. La reproducción es el acto de multiplicar la obra, ¿sí? La distribución es el acto de entregar físicamente ejemplares de esa obra, ¿sí? ¿Cómo entraría iTunes en eso, por ejemplo? iTunes no hace una distribución tampoco, técnicamente. Lo que hace es una comunicación pública de la obra o una puesta a disposición, porque lo que hace iTunes, dependiendo del esquema que tú elijas, es si compras la canción y la descargas a tu equipo, iTunes lo que hace es ponerte a disposición el archivo que contiene la canción para que tú lo puedas descargar y ahí sí se reproduzca en tu equipo. Si por otro lado tú escoges el esquema de iTunes Music, que es el símil de Spotify, lo que hace iTunes igualmente es una comunicación pública, ya no una puesta a disposición en sí misma, porque no puedes descargar. Bueno, sí puedes descargar si eliges la reproducción offline, pero técnicamente es una comunicación pública porque es como si estuvieras escuchando la radio, nada más que obviamente dependiendo de un streaming en internet. ¿Cuál sería un caso de distribución en la red? No hay. Por eso decía yo que lo importante es identificar conceptualmente la comunicación pública y la puesta a disposición, porque la distribución, a pesar de que se pudiera interpretar que se da una distribución en línea, no existe. La distribución en línea es imposible. ¿Por qué? Porque no implica la entrega de ejemplares físicos. Ahora, esto es doctrinalmente, ¿sí? Al fondo del caballero, por favor. Sí, Brixon Acosta. No era exactamente una pregunta, era como medio pregunta, medio aclaración a los planteamientos hechos. Pues yo veo, por lo menos, te preguntaron sobre YouTube. Si tú ves un video en YouTube, claro, técnicamente eso va por paquetes, y si no se ensambla todo el video o el audio, lo que tú vas a ver en YouTube, en alguno de los sitios por donde pasa, técnicamente en esos sitios no hay reproducción como tal, porque el principio de indivisibilidad debería aplicarse inclusive en términos de derecho, de que lo que llegó es algo que es indivisible. Entonces en teoría no debería ser ellos inculpados en el caso si se quisiera aplicar normas de derecho de autor en el mundo físico a cuestiones de internet. Ese por un lado. Pero una cosa es que uno escuche eso, o sea, ve el video. Otra cosa es que uno lo baje a su computadora, no el caché, sino que el disco duro. Otra cosa es que uno agarre ese archivo que uno se bajó y uno se lo envía a terceros. Sí, bueno, o sea, ya hay otra. Entonces, por estoy viendo que hay muchas preguntas sobre distribución, comunicación. Sí. Por lo menos si yo me bajo un video de YouTube, me lo bajé acá y se lo paso a otra persona, y ahí ya está violando yo cualquier derecho de autor, que en teoría como abogado no debería hacerlo, es el deber ser. Pero bueno, como usted digo, el mundo no es lineal, pero ya estaría siendo como una especie de distribución a un tercero. O sea, habría comunicación pública en el caso que yo me lo baje, pero si yo lo bajo y se lo paso a otra persona, ya se podría interpretar casi como una especie de una distribución ilegal que yo hago a otro. No, o sea, la cuestión es bastante complicada, lo que quiero decir. O sea, por el tema de todo lo digital, las líneas divisorias son demasiado, inclusive el mundo parte digital, demasiado tenues.
Entonces, como usted dice, hay muchas cosas que... Hay muchas zonas grises, como dicen los abogados, demasiadas zonas grises. Sí, pero de hecho, básicamente... yo les puedo decir que el 99.99% de las preguntas tienen una sola respuesta y es depende. Depende. ¿Sí? Depende, sí, lo que llaman los abogados casuística, el caso particular. Exactamente. O sea, no es tan fácil dar una respuesta a una pregunta genérica si no se tienen otro tipo de detalles que ayudan a analizar el caso completo y decir, bueno, en este caso puede ser de esta manera y en este otro, aunque la diferencia sea mínima, el final es completamente diferente, ¿no? Ahora, regresando al tema de la distribución, lo que usted plantea es muy interesante. Dependiendo obviamente el país en el que estemos, pueden existir limitaciones a los derechos de autor, ¿no? El propio convenio de Berna establece que cada uno de los países que firman ese convenio pueden establecer limitaciones a los derechos de autor de manera local, ¿sí? Siempre y cuando no se atente contra la explotación normal de la obra, no se cause un perjuicio innecesario y se trate de, digamos, un catálogo taxativo, es decir, situaciones limitadas, no una limitación genérica para estos derechos. ¿No? Se conoce como la regla de los 3 pasos. Si se cumplen esas 3 condiciones, los países pueden establecer estas limitaciones. Un ejemplo de ello es la copia privada, ¿sí? Cuando nosotros descargamos un archivo de internet, en los países que tienen esa limitación de copia privada, pues entonces el usuario no está cometiendo una infracción, porque está haciendo una copia privada para uso personal, sin fines de lucro y obviamente sin el propósito de redistribuirlo. Ahí sí, ya a lo mejor en memorias USB o en discos ópticos, etcétera, ¿no? Ahí todo bien. El problema viene justamente en la siguiente etapa, que es aquella en la que yo ya descargué el archivo y me dedico ahora sí a reproducirlo y a entregar esas copias a otras personas. En ese momento ya estoy yo infringiendo el derecho del titular de los derechos de la obra de diferentes maneras. Y esto es algo bien importante que hay que entender. La infracción se produce por el hecho sin la autorización, no por el lucro que se pueda generar a partir del hecho. En otras palabras, o más bien digamos en español, si yo obtuve una ganancia con esa reproducción, es irrelevante para el hecho de que yo haya cometido la infracción. ¿Sí? Volvemos digamos, a la particularidad. Hay casos en los que el lucro sí determina si hay una infracción o no, pero de forma general, el lucro es irrelevante para determinar si existe o no una infracción. ¿Quería agregar algo? Sí, claro, lo que usted dice es cierto. Supongamos que me va un archivo privado de algo que se yo, por lo menos el estudio es el marketplace de DNS. Y el vecino acá no sé, tiene problemas con la conexión y yo lo copio y se lo entrego a él. Ahí no estaría infringiendo nada porque no solamente lo estoy utilizando para mi consumo particular, sino se lo estoy entregando en una forma como para uso, no sé, académico o no, o sea, ni siquiera para distribuirlo como así libremente, sino como, o sea, como usted dice, casuística, cada caso. Así es. Sí, hay países en los que incluso la copia privada tiene aparejada una compensación, ¿sí? Hay algunos sistemas en los que el Estado le paga directamente a las sociedades de gestión colectiva una cantidad anual para resarcirles el daño que puedan tener por estas copias privadas que se hacen. Hay países en los que no se hace ese pago, ¿no? Y hay países en los que, por ejemplo, se pone un canon a los soportes físicos que se destina a el pago de esas copias privadas. O sea, dependiendo del país, hay diferentes formas de resolverlo. Hay países que no lo han resuelto, como es el caso de México, y que se tiene pendiente dar el siguiente paso. Bueno, pues esto más o menos nos sitúa en la clasificación tanto de derechos morales como de derechos patrimoniales. Regresando a la comparación entre derecho civil y copyright,
En el copyright no existen los derechos morales, nada más tenemos la columna de los derechos patrimoniales. ¿Sí? Entonces, para efectos de la comparación, es muy fácil. Desaparezcan la columna que está al lado izquierdo y tienen el sistema de copyright. Unan ambas columnas, tienen el sistema de derecho de autor. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuánto duran estos derechos? Depende de cada país, efectivamente, ¿no? Cada país define la duración que le quiere dar a esta protección. Sin embargo, como les decía yo, conforme a convenio de Berna, hay un estándar internacional que se fija en 50 años posteriores a la muerte del autor o del creador. ¿Sí? Hay casos, por ejemplo, en los que justamente el sistema de copyright, como se puede dar el caso de que una obra pertenezca directamente a una persona jurídica, pues este tiempo no se cuenta a partir de la muerte del autor, sino a partir de la publicación de la obra. ¿Sí? Algunos acuerdos comerciales están incrementando estos términos de protección a 75 años y en el caso de México, que es mi país, tenemos un periodo de 100 años posteriores a la muerte del autor como término de protección. Es el término de protección más amplio que hay en el mundo, el de México, 100 años después de la muerte del autor. Entonces, ese es el tiempo que permanecen vigentes estos derechos y volvemos al tema, dependiendo del país en el que nos encontremos, esto puede variar. Sí. Una pregunta, entonces, digamos, si publico, digamos, Don Quijote, que fue escrito ya hace más de 500 años, lo publico en el internet, entonces, digamos, las leyes de derecho de autor no aplicarían porque ya ha pasado mucho tiempo después de la muerte del autor, de Cervantes. Esa es una buena pregunta y efectivamente tienes razón. Una vez que se agota este término de protección, se da un fenómeno que se conoce como que la obra cae en dominio público. ¿Sí? Y el dominio público igualmente se maneja de formas distintas en los diferentes países. Hay países en los que si tú quieres utilizar una obra de dominio público, tienes que pagar. Se llama dominio público pagante. ¿Sí? Me parece que es el caso de Argentina, si no estoy equivocado. Hay países en los que la única condición que tienes para poder utilizar una obra en dominio público es que respetes los derechos morales del autor. Pero los derechos morales, a diferencia de los patrimoniales, son perpetuos. ¿Sí? Esos no se extinguen. Entonces, como bien dices, tú puedes tomar el texto del Quijote, publicarlo, incluso puedes hacer una edición impresa, puedes hacer lo que tú quieras prácticamente con ese texto, siempre y cuando no lo alteres, le reconozcas la autoría a su creador y nada más. ¿Sí? Eso es el dominio público. Ahora, el dominio público, aquí esta es otra de las diferencias torales entre el sistema de derecho de autor y el sistema de copyright. En el sistema de derecho de autor, el dominio público es una calidad que se adquiere únicamente por el transcurso del tiempo. Yo como autor no puedo decir a partir de hoy mi obra está en el dominio público. ¿Por qué? Porque en muchos países, si no es que prácticamente en todos, estos derechos son irrenunciables para los autores. ¿Sí? Entonces, aunque yo diga, aquí va mi obra y renuncio a mis derechos, la ley me dice, no tan rápido, la ley te protege y entonces esos derechos que tú estás renunciando, pues son irrenunciables, no puedes renunciar. Nada más, con el transcurso del tiempo se puede caer en dominio público. En el sistema de copyright no, en el sistema de copyright yo sí puedo decir, a partir de hoy mi obra la pueden utilizar como ustedes quieran. ¿Sí? Y con esa declaración, la gente entiende que mi obra cae en el dominio público. Esto es algo curioso porque justamente en el sistema de licencias de Creative Commons, que no sé si estén familiarizados con él o no, en el sistema de Creative Commons hay una licencia que es de dominio público y más que una licencia es justamente una declaración en la que el autor o el titular de los derechos de la obra hace esta manifestación en la que dice a partir de hoy mi obra tal está a disposición del público en general bajo una figura de dominio público. ¿Sí? Evidentemente, al no ser uniforme el sistema en el mundo,
Habrá países en los que ese tipo de licencia en particular de dominio público no sean válidas. En aquellos países en los que los derechos de los autores son irrenunciables, esa licencia no tendrá validez. ¿Ok? El caballero quería agregar algo. Dos cosas. Uno, con el ejemplo que usted acaba de mencionar, por lo menos en Venezuela, la ley actual del 1993, codiseñada por, Dios lo tenga en la gloria, Ricardo Antequera Parrilli, uno de los grandes genios en Latinoamérica de derecho de autor, menos que usted lo conoce. Lo conozco perfecto. Vaya. Tiene 60 años a partir del 1 de enero del año siguiente que muere el autor. O sea, la persona muere ahorita, se cuenta los 60 años a partir del 1 de enero del siguiente año. Se ha pensado en aumentarla, pero por ahora no. Pero también, bueno, aparte, un tema subparte aquí, en la parte de esa ley, claro, está hecha para la parte no online. Hay cosas que se pueden derivar del punto de vista legal, pero eventualmente habrá que hacer una ley o reformarla para atacar problemas en línea. Y lo otro, por ejemplo, la pregunta que hizo un amigo, porque aunque una obra que ya primero fue hace demasiado tiempo que no existía nada de esto de protección de obra ni nada, bueno, más o menos, había un sistema más como moral, que el derecho no estaba tan ni avanzado ni internacionalizado, pero por lo menos una obra como Don Quijote, que ya inclusive, por decir, si lo hubiera escrito en 1900, pues, que ya caducó el derecho, eso de que por lo menos alguien, somos yo la quiero utilizar y reproducir y sacarla, y inclusive como en una versión física, pues, yo no estoy seguro, pues yo creo que debería, o alguien por lo menos, como es casi un patrimonio cultural humano, porque es una obra, o sea, no es cualquier libro, no sé, me imagino yo, esto no lo tengo muy claro, no sé, de repente como era español el autor, no sé, un instituto, no sé, Instituto Español de Cultura o algo así, que uno le, aparte de darle reconocimiento, de repente darle algo monetario para, como compensación por esa obra casi de la humanidad, no sé, porque es como una obra muy especial, no sería una obra cualquiera que cualquier persona escribe un libro, y yo digo en esos casos más particulares. No sé cómo sería el caso para manejar ese tipo de obra más, no digamos, más relevante a nivel mundial. Es que el tema es que es complicado. Eso representaría otro reto, ¿no? Eso representaría otro reto, porque ¿cómo catalogamos nosotros qué obra es más o menos relevante? ¿No? Digo, a lo mejor aquí ahorita viene alguien de la Real Academia de la Lengua y me dice, pero es clarísimo cómo catalogaríamos una obra relevante de una irrelevante. Sin embargo, el arte en sí es subjetivo. Cada quien lo aprecia de una forma diferente. Luego entonces sería imposible clasificar obras como relevantes o irrelevantes lisa y llanamente, ¿no? Entonces ahí sería un reto. La verdad es que no, por lo pronto no tengo respuesta para esa pregunta, definitivamente. Ahora, aquí hay una precisión que hacer. Cuando nosotros estamos hablando de obras de dominio público, estamos hablando de la obra en sí misma, no de la edición o el soporte material que la contiene, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden ver que hay 50 editoriales en América Latina que editan su versión del Quijote, y cada una tiene ilustraciones diferentes, disposición diferente, papel diferente, etc. El texto del Quijote es lo que está en dominio público. El diseño editorial, no. Por eso pueden ustedes encontrarse con que un editor de libros persiga a alguien más por estar reproduciendo su edición sin la autorización debida, porque el editor tiene derechos, y ahí sí son derechos conexos, sobre su edición. No sobre el texto, pero sí sobre su edición, ¿sí?